Sí, muy buenas tardes. Nuevamente para continuar nuestra clase de la última vez, ¿verdad? Esta vez estaremos compartiendo acerca del diseño del marco teórico, como también, por lo menos una partecita, ¿no? Una partecita va a ser del diseño diseño metodológico, ¿verdad? Es lo que va a ser entonces nuestra clase de hoy, ¿verdad? Estoy queriendo compartir entonces con ustedes ahora mi PowerPoint, ¿verdad? Para que puedan tener un seguimiento. Perdón, no es esta. Este va a ser entonces. Sorry. Vamos a compartir. Ahora sí. Bueno, es importante tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos del diseño de marco teórico tenemos que entender muy bien lo que significa diseño, ¿verdad? Diseño significa esquema, estructura. Por lo tanto, no es el desarrollo de todo lo que va a ser, ese sería ya el marco teórico, ¿verdad? Entonces, estamos ante la clase número 12 y el diseño de marco teórico y metodológico, más bien vamos a hacer un esbozo, ¿verdad? Aquí comparto con ustedes una dirección, un enlace que trata justamente acerca del marco teórico y la metodología, que dura 20 minutos, 24 segundos. Esto va a ser un refuerzo de lo que yo les voy a decir. Es muy sencillo nuestra clase de hoy. Va a ser una clase bien cortita también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del diseño de marco teórico, estamos hablando del esquema, de la estructura que va a componer, ¿verdad? Nuestro marco teórico. En este caso, responde a la pregunta entonces, ¿cuál será la estructura que tendrá el marco teórico? Y se podrá presentar en forma de esquema de desarrollo o de subordinación de números. Le voy a presentar un modelito para que ustedes puedan seguir ese modelito, ¿verdad? Bueno, debe tener las siguientes características. El diseño de marco teórico, entonces, debe tener las siguientes características. En primer lugar, debe tener una secuencia lógica. ¿Qué significa eso? Debe depender uno de otro. No puede estar suelto los términos o la estructura que vamos a ir armando. Y debe tener una gradualidad, es decir, que de lo más simple a lo más complejo, comenzando a lo mejor con los conceptos, características, importancia, tipos, lo que sea, dependerá del tema que se ha elegido, ¿verdad? Además que debe tener continuidad entre uno y otro contenido, ¿verdad? Entre uno y otro ítem que se va desarrollando y en su conjunto debe tener una integralidad. Es decir, que debe comenzar, desarrollarse y tiene que tener también una culminación. Y debe entenderse muy bien como un cuerpo de teoría, ¿verdad? Que no le falte nada de lo que se ha planteado. Todo esto se tiene en cuenta para elegir qué es lo que se va a poner en el marco teórico, en el diseño del marco teórico, la estructura que le vamos a dar. Eso va a depender mucho de los objetivos de la investigación. Si en tu objetivo no hay causas de tal o cual cosa, entonces no tiene por qué meter en el diseño del marco teórico las causas. O si en tu objetivo no está historiar un poco acerca de tu tema, y si no está en tu objetivo, no tenés por qué historiarlo.
Entonces, vas a mirar fijamente cuáles son los objetivos de tu investigación y acorde a eso para ir armando tu diseño de marco teórico. Ciertamente, un buen diseño de marco teórico no es aquel que contiene muchos contenidos, sino que el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema. La gente muchas veces se equivoca y ponen un sinfín de cosas que va a desarrollar en su investigación. Y no hay necesidad. Es decir, que solo lo necesario. Desafortunadamente, existen instituciones educativas superiores, facultades, ¿verdad?, que mandan a hacer tesina, que le llaman en realidad tesis, pero que le importa más la cantidad de páginas que la calidad del trabajo, lastimosamente. Tenemos mucho de eso. Y nosotros de nuestra parte vamos a cuidar eso. La calidad vamos a sacrificar en pos, o sea que en vez de la extensión. Entonces lo que nos va a interesar son esos ítems que responden propiamente a nuestros objetivos. Yo suelo decir que el diseño del marco teórico o el marco teórico en sí tiene que ser la luz que ilumina el trabajo de campo. El trabajo de campo sale de los objetivos. Por lo tanto, no hay que exagerar y poner cualquier otra cosa más lo que nos interesa a nosotros. Y quiero diferenciar con ustedes también, antes de adentrarnos en el diseño del marco teórico, el marco teórico es una cosa y el diseño del marco teórico es otra cosa. El diseño viene a ser lo que responde a esta pregunta, cuál será la estructura que tendrá. Así que en eso tampoco compartimos todos los metodólogos, porque hay algunos que ya mandan desarrollar un poco acerca de las teorías de lo que vas a aplicar. Yo concibo como que es un proyecto. Proyecto es algo que se va a realizar. Por lo tanto, se puede proyectar solamente con un diseño, con una estructura. Es decir, como diciendo, esta es la estructura que va a tener mi marco teórico. Estos son los que yo voy a desarrollar cuando tenga que hacer mi tesina. Entonces, solamente estructura. Acá no me hagan conceptos, no desarrollen nada, solamente la estructura. ¿Cómo vamos a presentar? Acá te pongo un ejemplo. En este caso, el tema es la motivación en el aprendizaje. Y te puse ahí que este debe ir centrado y ningún título ni subtítulo llevan signos de puntuación. Al desarrollar, deberán ir en negrita. Y en este caso, nosotros tenemos acá el diseño del marco teórico de este tema de la motivación del aprendizaje. Entonces, se va enumerando. Las enumeraciones metodológicas son muy importantes porque te permite ver el desglose de cada una de los ítems que vos vas presentando. En este caso, el punto 1 solamente el conceptos. Allí te vas a preparar por lo menos para presentar 2, 3 conceptos fundamentales para pasar a desarrollar el punto 2, que va a ser los tipos de investigación. Los dos son números enteros, 1 y 2, y están en mayúsculas. Sin embargo, como podrán notar acá, el 2.1, que es la división ya del segundo, de los tipos de motivación, nosotros tenemos la motivación positiva y la motivación negativa, es decir, el 2.1 y el 2.2. El 2.1 se vuelve otra vez a subdividir, pero esto ya está en minúscula nomás. El 2.1.1 es la subdivisión de la motivación positiva, que puede ser una motivación positiva intrínseca y una motivación positiva extrínseca. Después tenemos la motivación
negativa, nuevamente en minúscula porque es el desglose del número 2. Acá también tenemos 2. La motivación negativa puede ser física o puede ser psicológica. Y por eso las enumeraciones que le va acompañando. Después el punto 3, acerca de la motivación e incentivación. El punto 4, nuevamente la característica de la motivación. Y las características, en este caso, son 4 lo que hemos puesto acá. Y así sucesivamente. Tenemos que calcular aproximadamente como para de 30 a 40 páginas al desarrollar estos ítems que nos dé para 30 a 40 páginas. Entonces podemos pensar en un promedio de 35 páginas de marco teórico, ¿verdad? Pero eso no es lo estricto, no es estrictamente que tenemos que cumplir 35 páginas. No, lo que interesa es la calidad de tu marco teórico y que debe responder a tus objetivos y que ilumine el trabajo de campo. Eso es lo que nos interesa. Este diseño puede agarrar toda una página, puede ser también hasta 2 páginas. Eso depende mucho de los materiales, que hemos encontrado. Es decir, nosotros hacemos una revisión de la literatura. ¿Qué significa eso? Revisión de la literatura significa búsqueda de materiales bibliográficos en donde podemos encontrar en el día que vamos a desarrollar este diseño, en esos materiales vamos a encontrar. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esto yo puedo sacar de materiales bibliográficos. Esto no debe ser un invento. Esta estructura no debe ser un invento. Porque de repente si vos inventaste, creaste un esquema propio, tal vez no encuentre un sustento teórico, o sea, materiales bibliográficos en donde sustentarte. Entonces conviene que se saque de los materiales bibliográficos, de las teorías existentes con relación al tema que vos elegiste. En ese sentido, se puede hacer este marco teórico tal vez utilizando el índice de un material bibliográfico. A lo mejor es exactamente lo que vos querías encontrar. No está prohibido utilizar. Pero en el momento de desarrollar cada uno de los ítems, ahí tenés que ir confrontando las ideas de diferentes autores. Que ahora mismo no vamos a hacer todavía, pero el día en que tenemos que ejecutar nuestro proyecto, entonces sí que vamos a desarrollar. Se puede también hacer otra forma. La otra forma también que se puede hacer es, tal vez en un material vos encontrás acerca de los tipos de motivación. En este caso trae 2 y tal vez otro trae 3 o traiga a lo mejor 4, no sé. Entonces se complementa, ¿verdad? Lo de un material, lo de otro material, propiamente haciendo como un nuevo diseño de marco teórico basado en diferentes materiales. De esa forma también se puede hacer. Entonces, este esquema se llama esquema de desarrollo, ¿sí? O de subordinación de número. No va a ser esquema de llave, no va a ser esquema de ángulo o flecha, no va a ser esquema de barra, no va a ser tampoco esquema de cuadro, sino esquema de desarrollo o de subordinación de número. Ese es el esquema que pide un proyecto de investigación. Entonces, nuestro proyecto debe continuar, porque la vez pasada ya estuvimos haciendo ya también la conceptualización y operacionalización de las variables. Hemos hecho también la justificación y ahora tenemos que preparar el diseño del marco teórico. Repito, no desarrollen nada, solamente esquema. Eso graben, esquema nomás lo que yo estoy pidiendo. Es decir, como diciendo, esto es lo que yo voy a desarrollar cuando yo ejecute mi proyecto. O vea la belleza, ¿verdad? Bueno, entonces, diseño de marco teórico ahora no van a poder hacer. Ustedes necesitan tiempo para esto.
deben recurrir a bibliografía. Y voy a compartir con ustedes también algunos, donde van a recurrir, ¿verdad? Es decir, dónde pueden buscar estos materiales. Y porque hay muchos lugares, nosotros estamos acostumbrados solamente a googlear, porque quiero decir, hay materiales que nos sirven, como Wikipedia, por ejemplo, ¿verdad? Hay otras empresas que se dedican a esto, pero que no tienen la seriedad que tienen otros buscadores. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes algunos buscadores que ustedes pueden utilizar. Ustedes pueden utilizar bibliografía, así que revisión de la literatura. Cuando nosotros hablamos de revisión de la literatura o cuando hablamos de bibliografía, estamos hablando de tantas cosas. Estamos hablando de libros, enciclopedias, diccionarios. Pero estaría hablando de diccionario especializado, ¿verdad? A lo mejor diccionario de ciencia de la educación, diccionario de psicología, diccionario de psicopedagogía, dependiendo del tema que hemos elegido. Entonces, es allí donde vamos a encontrar, puede ser enciclopedia, puede ser revista científica, artículo científico, puede ser también obras corporativas, las publicadas por los ministerios, ¿verdad? Obras de entidades autónomas como la OEA, como la obra de la UNESCO o obras de UNICEF y otros, ¿verdad? O pueden recurrir también a otros tipos de materiales. Hasta se puede utilizar tesina, tesis, monografía, se puede utilizar CD-ROOM, se puede utilizar cualquier material que contenga información, ya sea físico o digital, se puede utilizar para la búsqueda para elaborar el diseño del marco teórico. ¿Ok? Bueno, una vez que esto ustedes van a hacer, ustedes van a completar ese folleto que yo les he entregado para el trabajo práctico. Ahí también tenés un modelo que te va a servir para tener tu punto de partida para diseñar tu marco teórico. El siguiente punto va a ser sobre diseño metodológico. Hoy voy a empezar nada más con ustedes este diseño porque este es largo. Entonces voy a empezar el diseño metodológico mencionando los tipos de investigación a la que va a pertenecer el trabajo. Ustedes ya estudiaron todo eso en el tercer capítulo, en donde hemos estudiado los diferentes tipos. Hay 15 tipos de investigación, ¿verdad? Agrupados en 5. Entonces, aquí vamos a agrupar en 5 los tipos de investigación a la que va a pertenecer nuestro trabajo. Y esto va a depender mucho de la formulación de tu título. En este caso, lo primero que vamos a describir es esto. Según el nivel, el trabajo será, y ahí tener las alternativas. Según el nivel, puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional o puede ser explicativo. Puede ser uno de los dos, puede ser 1, puede ser 3 o puede ser los 4. Es decir que una investigación puede llegar hasta los 4 niveles. Eso también se le va. En realidad ustedes ya tienen eso en el material. Cuando una investigación puede alcanzar los 4 niveles. Por lo general, tenés que elegir seguramente acá uno. Supongamos que sea descriptivo. Entonces vas a borrar tu exploratorio, vas a borrar tu paréntesis, vas a borrar lo correlacional, vas a borrar lo explicativo y tu paréntesis. Entonces queda solamente lo otro. En este caso, decir que según el nivel, el trabajo será descriptivo, porque describirán los hechos o fenómenos, ¿verdad? Sin buscar explicaciones. Ojalá he completado a través de puntos suspensivos e hijadas. Luego, en el siguiente nivel, bueno, si es exploratoria, puede ser exploratoria descriptiva también, ¿verdad? O puede ser correlacional también, o puede ser explicativo también, pero vos tenés que explicar el por qué. Y ese por qué,
ustedes recurren otra vez a esas clases del capítulo 3 que hemos desarrollado, o pueden recurrir también a su material de apoyo que hemos depositado en la plataforma y darle explicaciones del por qué. Vamos a ver cómo sale cuando ustedes hagan. Según su naturaleza, siempre se refiere a la investigación, a tu proyecto, ¿verdad? Por eso dice será. Según su naturaleza, será una investigación y ahí puede ser, tu investigación puede ser cualitativa, o puede ser cuantitativa, o puede ser cuantitativa. Si vos vas a utilizar, por ejemplo, una observación, o vas a utilizar grupo focal, o vas a utilizar una entrevista, entonces tu investigación va a ser cualitativa. En ese caso tenés que explicar por qué va a ser cualitativa. Cualitativa va a ser ¿por qué? Porque los resultados serán expresados no en forma numérica, sino en forma cualitativa narrativa. O si vas a utilizar, por ejemplo, encuestas, eso depende mucho de la población que vas a tener, porque si vos tenés poca población, podés aplicar entrevistas. Y si tenés mucha población, a lo mejor hasta incluso podés trabajar con muestra, entonces vas a utilizar la encuesta. Y la encuesta, los resultados se expresan en forma numérica. Entonces, supongamos que vas a utilizar la encuesta. Entonces vas a decir que según su naturaleza será una investigación cuantitativa porque los resultados serán expresados en números y porcentajes. ¿Entiendes? O si va a ser un cuantitativa, vas a utilizar la entrevista y la encuesta. Supongamos que a los docentes vas a hacer la entrevista porque no son muchos. Y cuantitativa, a los alumnos vas a hacer la encuesta, entonces va a ser cuantitativa, entonces va a ser cuantitativa. En este caso va a ser esto, la combinación de los dos, porque hay por entrevista y encuesta. Entonces, en ese caso vas a expresar de la siguiente manera. Según su naturaleza será una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque por un lado, los resultados serán expresados en números y porcentaje, y por otro lado, serán presentados también los resultados en forma, de forma cualitativa, narrativa. ¿Verdad? Ya construí, ya hablan de proyecto de investigación. Van allá hasta según objeto de investigación, así que el diseño de investigación. Según objeto, la investigación se realizará con un diseño, puede ser experimental o no experimental, y vas a decir por qué. En realidad nosotros no hacemos experimental, todo seguramente va a ser no experimental, entonces va a quedar de esta forma. Según objeto, la investigación se realizará con un diseño no experimental porque no se manipulará ninguna variable para ver su reacción. Se estudiará en su estado natural. ¿Ok? Avancemos con el otro. Aquí dice, según tiempo de ocurrencia, la investigación será, y ahí puede ser retrospectiva, puede ser prospectiva o puede ser retroprospectiva. Por lo general se hace una investigación retrospectiva o prospectiva. Depende cómo se formuló tu título. Si vos, por ejemplo, decís estrategias utilizadas por los docentes, pues en el problema, por ejemplo, de tal institución, de tal ciudad, de tal año, ahí ya tenemos el título. Entonces, estrategias utilizadas, en ese caso tu investigación va a ser retrospectiva. Entonces vas a expresar de la siguiente manera. Según tiempo de ocurrencia, la investigación será retrospectiva porque el objeto de estudio pertenece al tiempo pasado. Pero en el caso de que tu formulación de título diga técnicas que utilizan los docentes para la enseñanza en la Facultad de Filosofía, Filial Caguazú, año 2020, entonces dice técnicas que utilizan, es presente, entonces no va a ser retrospectiva, sino que va a ser prospectiva y va a quedar de la siguiente manera.
Según el tiempo de ocurrencia, la investigación será prospectiva. Y ahora vas a decir por qué. Porque, porque el objeto de estudio pertenece al tiempo presente. Y puede ser también retroprospectiva, cuando tu investigación el objeto de estudio pertenece al pasado y sigue teniendo vigencia también en el presente. Entonces es retroprospectiva. Entonces es cuestión de ir fundamentando por qué ustedes dicen que pertenece a ese tipo de investigación. Finalmente, tenemos el quinto tipo de investigación. Según periodo y secuencia de estudio, siempre será porque es proyecto, puede ser transversal o puede ser también longitudinal. Cuando hablamos de una investigación transversal o longitudinal, ustedes eso ya estudiaron luego en el tercer capítulo, ¿verdad? Transversal es cuando una sola vez vas a aplicar tu instrumento de recolección de datos y ya inferís conclusión. Y longitudinal sí que un mismo instrumento aplicás en un periodo de tiempo varias veces, ¿verdad? Entonces longitudinal. Y yo creo que lo que nosotros vamos a hacer es transversal. Entonces, ¿cómo vas a fundamentar? Según periodo y secuencia de estudio será transversal. ¿Por qué? Porque se estará aplicando una sola vez el instrumento de recolección de datos para inferir conclusiones. Ahí ya está tu diseño metodológico, la primera parte, porque eso va a tener su continuidad en la clase próxima. Entonces, por ahora, nosotros terminamos aquí los tipos de investigación. Entonces, van a volver a repasar los tipos de investigación que hemos estudiado en el tercer capítulo. Pueden volver a escuchar o pueden leer también el material. Más les recomiendo que vuelvan a escuchar, porque allí se dijo con palabras simples, con palabras propias, y nada de dificultad tenía. Se puede entender demasiado bien. Entonces, no quiero alargar hoy nuestra clase. Lo importante es que ustedes sigan con su tarea. Ustedes tienen el folleto que le entregué, que se llama, creo que, Etapas de la Investigación Científica. Algo así creo que le titulé, ¿verdad? Que está en la plataforma. Y es el trabajo práctico que debe ir completando. De manera que hasta el momento nosotros tenemos que tener terminado hasta esta parte. Hasta los tipos de investigación ya tenemos que completar. Y esto es muy fácil para completar. Yo creo que lo más difícil era justamente los objetivos, las preguntas y la operacionalización de las variables. Mirando y las hace, vea. Apenas donde después las hace tres. Espero que le haya ayudado para ir elaborando su trabajo práctico, ¿verdad? Que necesitarán ustedes ir completando, porque esto al final del año, al final de nuestras clases, vamos a entregar como trabajos prácticos. Entonces les deseo que pasen bien este fin de semana. Cuídense, porque aún estamos en tiempo de peligro y necesitamos cuidarnos unos de otros, ya sea personalmente, en la familia y también en la sociedad. Buenas tardes.